Bueno, vamos a ser puntuales, son las 8 de la noche, las 6 de la tarde, así que primero agradecer a los que se van a poder ir conectando durante este webinar, los que van a poder ir iniciando sesión y también a los que se conectan por el streaming de YouTube. Gracias por sumarse a este nuestro primer webinar en español del 2021. Ya hemos hecho algunos 3, 4 en el 2020, entonces estamos retomando esta buena práctica. Voy a contarles inicialmente una introducción sobre qué es Blazing SQL, qué es lo que hacemos. Luego vamos a realizar una demo a cargo de Cristian González, parte de nuestro equipo, donde ustedes podrán acceder a nuestro app, blazingsql.com, y ejecutar a la par de él los casos de uso, ¿no? Y al final podemos hacer una ronda de preguntas. Igual, si alguien tiene una consulta o alguna duda durante el webinar, voy a estar atenta a la casilla de preguntas y respuestas y al chat que nos da Zoom. Así que, sin más, vamos. Blazing SQL. ¿Qué somos? Pues, en corto, somos un motor de SQL acelerado en GPUs. ¿Qué significa esto a nivel de usuario? A nivel de un data science, un ingeniero de datos, pues que pueden procesar en tiempo real volúmenes muy grandes de información de una manera rápida y súper sencilla. SQL en data frames. Operamos directamente sobre data frames que residen en GPUs. Tal vez algunos de ustedes hayan usado Pandas, que es una librería bastante popular de análisis de datos en Python. Si es así, este código les va a resultar bastante familiar, ya que QDF es una librería open source muy similar a Pandas, solo que ejecuta sobre GPUs. En este ejemplo pueden ver cómo creamos una tabla y de forma inmediata ejecutamos una consulta, o bueno, varias consultas, las que ustedes deseen. La data que usamos puede ser de cualquier archivo, archivos Parquet, archivo ORG, Pandas, JSON, o en este caso, como pueden visualizar, un CSV. ¿No? Estamos jalando un CSV para crear la tabla TAXI, y bueno, ahí ejecutamos un select count. Luego, a ver, toda la tecnología de Blazing SQL forma parte de un gran ecosistema, el ecosistema de Rapids. Rapids es un stack para ciencia de datos, creado de punta a punta para correr sobre GPUs, con una interfaz pitónica. Entonces, Blazing, como he mencionado, es la manera de interactuar con SQL en todo este ecosistema. IaaS nos permite distribuirnos junto con Rapid a través de múltiples nodos o GPUs. ¿Qué más tenemos por acá? Acá podemos ver un poco la arquitectura de Blazing SQL. ¿No? Hemos mencionado ya Dask. Abajo de Python está nuestro motor de álgebra relacional, que le llamamos el RAL. Luego tenemos Apache Calcite, que es una librería en Java, con JPipe, módulo de Python, que nos da acceso a Java. También tenemos nuestros plugins. En fin, acá está la arquitectura que forma Blazing SQL. Luego, como comentaba, hemos visto el ecosistema de Rapids que nos permite acelerar nuestra ciencia de datos. Desde la preparación de la data hasta Machine Learning, generar modelos de aprendizaje automatizado y todo tipo de análisis de data. Hacer visualizaciones de lo mismo de una manera bastante interactiva. Todas estas tecnologías de SQL, QDF que hemos mencionado, UML, Machine Learning, etc., tienen en común que tienen la misma representación de data en memoria de GPU, como una versión de GPU de Apache Arrow, lo que permite que todo lo que analizas puedas pasarlo de una librería a otra. Y esto genera un ecosistema bastante unificado, poderoso y robusto. Mencionado varias veces qué rápido y qué fácil es Blazing SQL. Entonces, para darle mayor objetividad, existe un organismo que se llama TCP, que se encarga de hacer benchmarks o indicadores de referencia de desempeño sobre todo tipo de herramientas de procesamiento o análisis de data. Uno de esos benchmarks en particular es el de Big Data, para comparar plataformas de análisis de datos de gran escala, como Spark o Hadoop. Entonces, pueden ver la comparativa de cuán más rápido somos y cuánta menos inversión económica demanda el usar Blazing SQL. Entonces, sin más,
¿Cómo empiezo yo a usar Blazing SQL? ¿Cómo puedo empezar a escalar a terabytes? Acá es donde va a entrar Cristian González a presentarnos una demo sobre data de tráfico aéreo durante la época de pandemia, ¿no? Entonces le voy a dar el pase a Cristian. Chris, estoy haciendo anfitrión. Entonces tú ya vas a poder compartir pantalla y contarnos un poco más cómo usamos Blazing. Ok, a ver. Me avisa si se llega a ver mi pantalla. Se ve, estoy viendo el Jupyter Lab. Perfecto, a ver, un momento, deja ver si puedo activar la cámara. Ok, listo, ya se ve un poco. Entonces, lo que voy a hacer es una presentación de cómo poder usar todo lo que es el stack de Blazing SQL dentro de Jupyter, que es la herramienta más sencilla para la mayoría de data scientists que existe hoy en día. Entonces, lo primero que hay que hacer, perdón, creo que tenía esto ya cargado, es ir a la URL appblazing.sql.com y donde solo nos va a pedir que tengamos una cuenta de Google. Con eso ya tenemos ahorita acceso a lo que es un T4, un NVIDIA T4, que es una de las últimas GPUs que están dando la voz en cuanto a capacidad de cómputo y memoria, que es precisamente lo más caro en lo que es el ambiente de GPUs. Algo de lo que disponen adicionalmente en el ambiente de Jupyter, a una instalación común, es los visores que tenemos en el caso de GPU en cuanto a consumo de cómputo de GPU y consumo de memoria, que nos va a ayudar a ver cuán activo está nuestro clúster de acceso gratuito, ¿no? También estoy poniendo visor de los recursos para ir viendo la salud, digamos, de todo lo que vamos a ejecutar. Ahora, estando acá, una manera sencilla de empezar es recurrir a lo que es los ejemplos, las demos que trae Blazing SQL. Y una manera rápida de hacer eso es acceder a lo que es el repositorio en GitHub que tiene Blazing con los principales demos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, usualmente, este repositorio de notebooks con ejemplos, ya viene cuando se logueen al sistema de Jupyter Lab. No obstante, estoy simulando de que esta carpeta no existe. La manera más sencilla es simplemente copiar la URL del repositorio y abrir en Jupyter. Perdón, voy a poner esto acá. Ok, abrir en Jupyter un terminal. Entonces, estando en el terminal, a ver un momento, sino que tengo varios archivos de mis pruebas personales acá. Entonces, en la carpeta que estamos viendo acá a la izquierda, voy a hacer un git clone nada más del repositorio con las demos, y es donde vamos a encontrar el notebook con el cual vamos a trabajar hoy día. A ver, esto no debería demorar mucho. A ver. Ahí está, acá ya se está refrescando. Entonces, dentro de la carpeta que se ha creado, bueno, repositorio básicamente, hay una carpeta webinars. Dentro de ella está lo que es Air Transport, que es donde está la demo que vamos a trabajar, y la versión en español es la que se llama Iniciando. Ese es el notebook que vamos a trabajar ahora. Ok, entonces el notebook está cargando. Voy a quitar esto para facilitar un poco la lectura. Y ya, creo que ahí va a ser más amable la vista. Ok, entonces, uno puede pensar que, de qué va esto de trabajar con GPUs, qué tan complejo puede ser. Quienes estén más familiarizados con las GPUs, pues sabrán que ha sido una tecnología hardware que ha funcionado durante muchos años para el tema de videojuegos, sobre todo. Muy raro fue su explotación para el uso de datos. Eso vino de la mano con lo que fue la tecnología CUDA hace ya muchos años atrás, para poder programar sobre la tarjeta de video. Y al día de hoy, dadas las necesidades de cómputo cada vez más
que cada vez escasean más, por más que podamos tener clústeres de 150 nodos, tipo Spark, por ejemplo, que suelen ser costosos, complicados de mantener. Lo que pretende Blazing SQL es usar las pequeñas cajas de CPUs, digamos CPUs, que tienen comunicación con tarjetas de video, como un T4, que es la que tenemos acceso, lo cual es bastante bueno. Es muy raro tener acceso gratis a una T4, así que esta es una buena oportunidad para jugar con GPUs. Ahora, lo primero que hacemos en el notebook es traer las dependencias principales. Quienes han usado Pandas van a encontrar, o vamos a ver incluso en el notebook, que QDF es básicamente la API de Pandas, la API pública Python de Pandas, implementado de la misma manera, pero usando como backend la GPU. Es decir, cada vez que se crea un data frame, cada vez que se hace alguna reducción, una agregación, o etcétera, es la misma interfaz de Pandas, solo que en lugar de trabajar en la CPU, está trabajando directamente dentro de las GPUs query o el tipo de procesamiento que se está haciendo. Blazing SQL es propiamente la library que se construyó para poder acceder al motor de procesamiento mediante una interfaz Python. Esta library ES3FS es una library que nos va a permitir traer algunos archivos desde los repositorios, los packets S3 de Amazon, que es donde tenemos los archivos de prueba. Vamos a trabajar con una data de, como mencionó Lourdes, de aeropuertos y vuelos que se han realizado durante la época de pandemia. Y esta data la tenemos en S3. Bueno, NumPy debe ser conocido, pero es básicamente una herramienta para cómputo vectorial, sobre todo, usando Python. Este de acá es un utilitario. En su momento, cuando lo veamos, solo se usa una vez. Ahí explicaré de qué va. Y bueno, las otras son secundarias. En el momento que aparezca su uso, voy a explicarlas, pero es básicamente para ver un mapa que está al final de toda esta presentación. Entonces, a ver, voy a limpiar el notebook para que podamos trabajarlo. Un momento, ocultar esto también. Ok, entonces, empezamos. La primera es, como decía, es la carga de las libraries. Siempre, como he limpiado todo el kernel, va a tardar un poquito por el tema de que no está usando el caché. Ahora, ¿cuál es el primer objeto con el cual vamos a trabajar una vez que las libraries estén cargadas ya en memoria para ser usadas? La primera es lo que llamamos Blazing Context, que es como un cursor de base de datos, por decirlo así. Es la instancia que mantiene todo nuestro estado de comunicación, queries, resultados, toda la memoria que se va a compartir o la data que se va a compartir entre el cliente, que es en este momento nuestro notebook, y el motor que está en algún servidor remoto, con algunas GPUs. Para poder acceder a toda esta infraestructura usamos lo que es el Blazing Context. La manera más sencilla de construirla es usando llamando nada más al constructor de la clase, sin prestar mucha atención de momento a los parámetros que este trae. Pero voy a dar un pequeño resumen de qué van los parámetros. El allocator es lo que nos permite decidir cuál es el modelo de memoria con el que vamos a trabajar al momento de ejecutar los queries. Por ejemplo, acá ven ya a la derecha que está empezando a trabajar el Blazing Context. En este momento ha reservado la memoria de la GPU. Sí, y es porque ya acabó la carga. Algo que van a notar es que Blazing, el motor como tal, toma posesión de toda la tarjeta de video, y por eso es que está en este momento todo en rojo, porque todo se ha reservado para el uso de los queries con los que vamos a trabajar ahora. Perdón por la interrupción, continúo. El allocator define el modelo de memoria. Por default es el modelo manage, es algo que utiliza una tecnología que apareció por el 2008 de NVIDIA, 2006, perdón, de NVIDIA, que es el UVM, que es similar al proceso de swapping que hace un sistema operativo entre los procesos que tienen en memoria y el almacenamiento temporal que hace de ellos en el disco duro. Es muy similar. La memoria de video es escasa, es cara. Entonces, esta técnica lo que permite es usar la RAM para poder
extender la memoria de video, es decir, aquellos datos que no están siendo usados o procesados pasan a la RAM y luego posteriormente se devuelven a la memoria de video, a manera del swapping que hace el sistema operativo. Ese es el modelo Allocator Manage, si es que se decide trabajar, aunque es el que que se usa por defecto. No es necesariamente el más óptimo. Cuando se adentren más en el uso de Blazing Context y querer optimizar ciertos escenarios, hay otros modelos de memoria que van a permitir ser más eficientes, pero también requieren tener un conocimiento mayor acerca de cómo va a demandar la memoria, los queries que se van a ejecutar durante en este caso el ETL o el análisis de datos que se vaya a hacer. La otra opción es usar un allocator propio, ya previamente existente, de una library llamada RMM, que es una library de NVIDIA precisamente para poder trabajar con pools de memoria de video. Ya es un poco más avanzado este tema, es más para aquellos que deseen trabajar a bajo nivel con la gestión de memoria de Blazing. Como decía, permite muchas optimizaciones, solo que hay que empezar a conocer más la arquitectura por debajo del Blazing Context. Después, el siguiente parámetro es el Dask Client, es la manera en la que la manera en que funciona el motor por detrás es que puede usar también múltiples nodos, y la manera de interconectar esos nodos es con una herramienta llamada Dask, que ha crecido mucho últimamente. Digamos, es como el Yarn de Hadoop para Python. Es un motor que permite, perdón, es un software que permite ejecutar tareas de manera distribuida en distintos nodos. La otra opción que tenemos es en el Blazing Context, que es un booleano para activar el login. Usualmente no lo activamos porque demanda más consumo de memoria, es solo para cuando encontramos algún error y queremos pues, depurar o tener algún registro para poder tener indicios de qué sucedió. Los otros dos parámetros, lo que es pool y lo que es initial pool size, es básicamente si le decimos true a pool, es que vamos a tener una reserva previa de memoria. Y el argumento anterior, initial pool size, es la variable que nos va a decir cuántos bytes vamos a tener para esa memoria. Como decía, inicialmente Blazing lo que hace es tomar posesión de toda la GPU, pero podría usarse solo una parte. Esto depende mucho el uso de estos argumentos depende mucho del conocimiento que tengamos acerca de cuántos recursos disponemos en nuestra infraestructura y cuántos recursos van a ser usados por nuestro query o nuestro algoritmo o el notebook que estamos preparando, por ejemplo. Ahora, para intercomunicar los nodos, pues también se puede configurar la interfaz de red y hay algunas configuraciones adicionales que ya se pasan de manera genérica al motor. Ahora, vamos a revisar, por ejemplo, cómo es que podemos, por ejemplo, voy a ejecutar el Blazing Context, perdón, antes. Y vamos a ver ahora cómo es que se puede realizar bueno, acá sale el mensaje que el Blazing Context ya está listo para trabajar. Vamos a ver cómo traemos los datos para poder procesarlos. En este caso, como decía, tenemos un bucket en S3 con los vuelos que se realizaron durante el 2020, básicamente en la época de pandemia. Vamos a... este bucket no requiere autenticación, por eso es que acá le estamos diciendo que somos un usuario anónimo. Lo único que estoy generando con esta celda es una lista de los archivos que están dentro de ese bucket. Ahora, como mencionaba, QDF es muy similar a Pandas, y cada uno de estos archivos, que por cierto son archivos Parquet, están siendo cargados en esta celda, precisamente en esta parte, donde le estamos diciendo ve a S3 y lee ese archivo. Y está generando un data frame, y cada data frame está siendo almacenado
en la lista flights, para finalmente concatenar. Estamos generando, entonces lo que estamos haciendo en esta celda básicamente es construir un único data frame, que es el resultado de concatenar el data frame construido a partir de cada uno de sus archivos. Y mostramos parte de esos datos. Lo que es curioso, o me parece más interesante de resaltar, es el notar que todas estas funciones head o readBarGet son idénticas a cómo se manipulan en Pandas. O sea que quien conoce Pandas puede acceder muy rápido a las GPUs mediante una API, mediante QDF, que es una API totalmente análoga a Pandas. Ahora, la tabla consta pues de los años, el trimestre, el mes, básicamente, conociendo acá un poco los datos, ¿no? De la semana, la fecha. También tiene por ahí la aerolínea, tiene las tardanzas también, o los retrasos, perdón. Es algo que vamos a analizar en un momento. Vamos a ver cuántos datos. En total, en este dataset tenemos, bueno, algo de 2,5 millones de datos, un poquito más, ¿no? Ahora, lo que hemos hecho básicamente es traer los datos. Voy a mostrar ahora, a continuación, cómo hacer exactamente lo mismo, pero ya con la interfaz de Blazing SQL, que es esta parte. Entonces, lo primero que se hace es registrar. Hay que registrar dentro del contexto. Recuerden que la variable, el objeto BC se refiere a Blazing Context, ese que construimos hace un momento. Esta función lo que permite es decirle al Blazing Context que tenemos un bucket llamado BSQL, y es donde va a buscar, en este caso, los archivos cuando se creen las tablas. Acá, al momento que se está creando una tabla, se le está pasando los mismos archivos que se le pasaron a QDF, la misma lista de archivos. Recuerden que la variable files contiene esta lista de archivos de acá. Entonces, lo que está haciendo nuestra interfaz, nuestra función Blazing Create, es precisamente crearnos una tabla a partir de esos archivos. Y ya, en ese momento ya puedo hacer queries. Por ejemplo, acá lo que hice fue, una vez cargando el data frame, mostrar los 5 primeros elementos de ese data frame. Entonces, para hacer lo mismo con Blazing, lo único que estoy haciendo es un query de SQL para mostrar exactamente lo mismo, los primeros 5 elementos, que es idéntico a la tabla anterior que ya habíamos cargado. Y de la misma manera estoy armando otro query para que me diga con cuántos registros estoy trabajando, que también es la misma cantidad, 2,5 millones, un poquito más. Ahora, ¿cómo empezamos a conocer la data? Por ejemplo, y vuelvo a hacer notar que esto es muy similar a cómo se hace en Pandas, por no decir idéntico. Lo que se hace usualmente con el data frame es pedirle qué columnas tiene para conocer qué características estoy teniendo por cada registro. También puedo pedirle información de los tipos de datos de cada columna. Y acá hay algo que observar, que es el hecho de que QDF no solo maneja tipos de datos numéricos. De manera tradicional, en las GPUs siempre se había dado prioridad al cómputo sobre números, es decir, análisis numérico, análisis geométrico, basado claramente en algún principio, como, por ejemplo, podía ser OpenGL, que hacía todo el cálculo en base a flotantes, nada más. Algo que hay que notar es que al día de hoy, QDF también posee unos tipos de datos llamados object, que pueden ser tipos de datos compuestos o más complicados, como pueden ser los strings o las fechas, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, acá como que ya estamos dando adentrándonos hacia lo que es QDF, notando que ya la GPU está sirviendo también para tipos de datos compuestos, sino no solo lo que por tradición se había trabajado en ellas, que eran tipo de datos numéricos. Esto nos da ya
como, como un poco de información acerca de cuáles son las variables que nos van a interesar, como en este caso van a ser, más adelante vamos a ver que nuestros queries se van a centrar en lo que es el mes, el origen del vuelo, por ejemplo, el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino. Ahora, ¿cómo hacemos lo mismo con Blazing SQL? Todos los queries, este es el mismo query que ejecutamos hace un momento para ver los primeros 5 registros. Todos los queries retornan a su vez un data frame. Un data frame que no es un data frame especial, pero a fin de cuentas dispone de las mismas llamadas que un data frame común. Entonces, al ejecutar esto vemos que el resultado de un query no es más que un data frame de QDF. Y por ende puedo pedirle exactamente lo mismo que le pedí al data frame anterior, que son las columnas y los tipos de datos. Entonces, lo que estoy haciendo hasta el momento es tratar de comparar acciones. Lo mismo que estamos trabajando con QDF, estamos ahora trabajando los con Blazing SQL y tratando de hacer la paridad entre las operaciones que podemos hacer con cada una de ellas. Y hasta ahora no hay nada que no pueda hacer una u otra API. Ahora, vamos a cargar datos de tipo CSV. En el bucket tenemos solo 2 archivos que corresponden a los aeropuertos. Sí, es una tabla de aeropuertos y otra tabla de aerolíneas. En el caso del CSV, sí, estos archivos no tienen esquema, entonces hay que construirles el esquema para facilitar el análisis. Entonces, justo le mencionaba hace un momento que se iba a usar esta clase llamada OrderDict de Python. Esta es parte de la librería estándar de Python. Sirve básicamente para el hecho de que un diccionario de Python no está obligado a guardar de manera ordenada los keys del diccionario, mientras que si se usa esta clase, esta secuencia de keys, airport, name, city, country, etc., van a mantener ese orden cuando sean leídos en este caso por la API de QDF. Básicamente esa es la razón de ser del OrderDict, mantener la secuencia de los keys del diccionario. Acá nuevamente quiero hacer notar que el RigCSV es igual al de pandas. Hay que pasarle los nombres de las columnas, los tipos de datos, que son precisamente los que tenemos en el diccionario de acá arriba, ¿no? Acá le estoy sacando los keys como airport, name, city, y acá están los tipos de datos, como es sin64 o string. Nuevamente, esto es solo para decirle a la función RigCSV que el acceso a S3 es mediante un usuario anónimo, que no tiene que entrar en el proceso de autenticación. Ejecuto esto y me muestra los primeros datos del data frame. Como ya vimos hace un momento, corresponde al nombre del aeropuerto, a la ciudad en la que se encuentra, al país, y etcétera, de códigos que van a ser útiles. Bueno, también está la longitud y latitud para poder en todo caso hacer algún tipo de cómputo geoespacial más adelante. Lo mismo sucede con las aerolíneas. Es exactamente el mismo proceso. Es un CSV, se define el esquema, mediante los atributos names y dtype se les setea los nombres y los tipos de datos. Y finalmente mostramos una parte del contenido de este data frame de las aerolíneas, que básicamente es el nombre y el país en el que se encuentra. Entonces, ahora, en sí para cargar todo esto ha sido, bueno, fue necesario definir el esquema. La manera sencilla para poder tener tablas dentro de Blazing SQL es cuando se da el create table, pasarle, en este caso, el data frame. El create table define otra firma. Esta función define otra firma. La anterior, como vimos, era el nombre de la tabla
y a la derecha pasamos el nombre de los archivos. En este caso, lo que estamos pasando a la derecha es el data frame de QDF. Y lo que estamos haciendo es crear una tabla a partir del data frame. A diferencia del caso anterior, que creamos una tabla a partir de una lista de rutas de archivos. Entonces, creamos las tablas a partir de los data frames anteriores. Y, bueno, generamos una pequeña... Empezamos ya a hacer algunos cruces de información. Acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer el cruce de información es principalmente por el aeropuerto de origen, por el lugar de origen, por los vuelos que coinciden con este origen y por los vuelos que tienen este destino. Bueno, y también unificando la lista para que correspondan, es decir, hagan este agrupamiento para las mismas aerolíneas. Y vamos a mostrar básicamente el nombre de la aerolínea, el origen del vuelo, ¿qué más? Bueno, acá el destino del vuelo, vamos a verlo para poder mostrar con mayor detalle. Entonces, como decía, acá está la fecha del vuelo. Este es un código que se utiliza por cada aerolínea. El nombre de la aerolínea, el código de origen, el nombre, básicamente, del aeropuerto. Con origen se refiere al aeropuerto, solo que este es un código que se utiliza. Y la ciudad, y lo mismo para el destino, el código, el nombre y la ciudad en la que se encuentra. Entonces, algo que hay que resaltar es que como Blazing SQL se desarrolla, o sea, su ecosistema se desarrolla en lo que es el mundo de Rapix, y Rapix es todo este ecosistema aún más grande que ha creado NVIDIA para los data scientists principalmente, para explotar todo lo que es el análisis de datos. La forma en la que el Blazing SQL puede interactuar con QDF es absoluta, es decir, son totalmente compatibles. Como han visto, un query retorna un data frame de QDF, una tabla se puede crear a partir de un data frame de QDF, entonces Blazing se integra bastante bien con las tecnologías que se han creado para Rapix. Eso, digamos que se puede ver de manera muy clara acá, en la que creamos tablas a partir de data frames de QDF. Es lo que quiero hacer notar, y el query, a fin de cuentas, no es más que otro data frame de QDF. Ahora, la sutileza que se da en este caso es que, y es algo en lo que podemos sacar ventaja, es que acá yo he tenido que crear mi data frame en local, entre comillas. Si yo, por ejemplo, tuviese este notebook corriendo en un Jupyter Hub local o dentro de mi infraestructura, yo tengo que tener capacidad de poder almacenar estos data frames en mi infraestructura. Pero ahora vamos a ver cómo es que Blazing puede ayudarnos a eso. Una manera de hacer lo mismo que hicimos anteriormente es crear la tabla a partir de la ruta de S3 del bucket, donde está la data de los aeropuertos y aerolíneas, pasarle el esquema acá. La función createTable, al igual que la función readCSV, también soporta el hecho de pasarle un path, una ruta al archivo CSV, que en este caso es remoto, como vimos es una ruta S3, la lista del nombre de las columnas y la lista de tipos de datos de las columnas. De manera que cuando yo ejecuto esto, yo puedo hacer exactamente lo mismo que hice hace un momento, el mismo query, pero en este caso, como ven acá, la memoria GPU aumenta porque, y eso es algo bueno porque las tablas están creadas, la metadata de las tablas están en mi máquina, digamos, en este momento, si es que esto fuese local, pero la data con la que estoy operando no reside en mi máquina. De manera que yo puedo explotar mucho eso porque la capacidad que tiene, en este caso, la infraestructura en la que se ha desplegado todo lo que es el motor de Blazing SQL, dispone de muchos más recursos. Estamos hablando de varias decenas de memoria RAM, estamos hablando de discos grandes, estamos hablando de una memoria GPU también bastante grande, que son, si no me equivoco, 16 GB, lo cual es mucho en términos de memoria de video. Y estoy haciendo esto sin necesidad de mantener el data frame localmente, como era el caso anterior. Y como ven, puedo hacer operaciones, bueno, en este caso de SQL sobre el data frame,
y obtener el mismo resultado, pero sin tener que gastar en infraestructura para mantener esa data. Puedo explotar puedo explotar de muchas maneras la infraestructura que ya ofrece Blazing SQL para poder hacer este tipo de operaciones. Finalmente, usualmente se suele, esta serie de operaciones es simplemente para quitar algunas columnas, renombrar algunas, simplemente para facilitar la operatividad de la data. Esto no es exactamente un cómputo en el que se tenga que resolver, digamos, tantas cosas. A ver, espera un momento, creo que como somos varios los que estamos usando el servidor de prueba, eso creo que está ralentizando un poquito los queries. Ok, bueno, mientras que eso se va resolviendo, vamos avanzando. Hasta ahora, recapitulando un poco, lo que hemos visto es una comparativa lado a lado de lo que puede hacer, lo que se puede hacer con data frames versus lo que se puede hacer con Blazing SQL, pues, usando todo lo que ya quien tenga conocimiento de base de datos no tiene que aprender algo nuevo, sino que puede usar lo que conoce para acceder a GPUs, acceder a nodos que pueden hacer cómputo de grandes volúmenes de datos. Y ahora a lo que vamos a pasar es a tratar de responder algunas cosas, a tratar ya de procesar la información que tenemos, solo que esto no se resuelve. A ver. Vamos a ver si puedo. Ok, creo que esta última ejecución me parece que es un tema de red lo que estamos teniendo acá, porque el uso de la GPU o la memoria no ha variado desde que ejecuté esa celda. Cris, yo también estoy ejecutándolo a la par y también lo tengo pausado en cuanto se me da. Terminé de ejecutar, yo también puedo compartir la pantalla, pero esperemos a ver. ¿En tu caso ha terminado de ejecutar? No, todavía está también con el asterisco. Ok. Puede ser que hemos accedido demasiado al servidor y no se escaló o sea, no, como estos servidores se han creado para esta sesión nada más, es posible que no se hayan escalado debidamente. A ver, voy a tratar voy a reiniciar el kernel. A ver, un momento, voy a borrar en realidad todas las salidas. Vamos a ver si así puedo. Entonces, básicamente lo único que necesito es desde acá. A ver, necesito las rutas a los archivos CSV. Bueno, no necesito todo esto. Oh, ok, me faltó esto de acá. Me faltó las cabeceras. Ya están las cabeceras. Entonces, bueno, este ya estaba, pero lo ejecuto nuevamente. Acá no necesito crear el QDF, pero bueno, está en la celda. Y acá también. Ahora sí, creo que puedo volver a trabajar. Entonces creo las tablas nuevamente. No creé el Blazing Context. Perdón por el desorden, pero no había planificado que en esa celda se quedara atorado. Ya tengo el Blazing Context. Voy a registrar el bucket. Entonces tengo el Blazing Context, registro el bucket y finalmente ya debería poder crear las tablas a partir de S3. Ya está, se crearon las tablas. Ejecuto esto solo para comprobar.
Y mira, ok, ha ocurrido algo. ¿Qué pasó? Ah, ok. Esta tabla de acá no la, no la creé. Ahora sí. Tal vez si esto ha resultado confuso, eh, me avisan y en todo caso, o sea, los pasos que he hecho de manera casi aleatoria los reconstruyo para que se vea como si fuese un script secuencial. Todo en una celda, ¿no? Para que no vaya a ser que esto quede al aire, esta explicación. Ya, entonces, ahora sí, creo las tablas y ejecuto el query, ejecuto el query desde dentro y ya está. Ahora sí, esta celda, a ver, no sé, vamos a arriesgar a ejecutarla. Flights. Skip flights era un data frame, está acá. Ah, este era el data frame más pesado, entonces. Creo que era porque tenía data redundante. Ok, ahí está. La verdad que no sé qué pudo haber sucedido. Supongo que, como decía, este servidor es uno que se ha habilitado recién para este webinar, entonces debe ser que no ha escalado debidamente, tal vez. No sé. Como mencionaba, esto último no es más que el uso de la API de QDF, que es la misma que de Pandas, para deshacernos de algunas columnas que no van a servir en el análisis posterior, algunos renombres. Es solamente una acomodación del data frame anterior, solamente con lo necesario para este análisis posterior, ¿no? Entonces, vamos a las preguntas. Recuerden que en Flights lo que tenemos es, en este caso, un data frame con el registro de todos los vuelos, ¿no? Entonces, lo que quiero encontrar es todos los aeropuertos a partir de los cuales se han generado vuelos. Es decir, aeropuertos que han tenido vuelos de salida. Y en este caso, en la data, pues, vemos que es es una pregunta también bastante directa, ¿no? Como quiero saber cuántos vuelos, cuántos aeropuertos de origen, digamos, o cuántos aeropuertos de salida de vuelos existen en este registro, lo único que hago es pido toda la columna de los aeropuertos de origen y simplemente me aseguro de que esta lista sea única y así tengo la lista de aeropuertos, bueno, en este caso la cantidad de aeropuertos que fueron el origen de algún vuelo. Ahora, lo mismo se puede hacer con SQL. Lo que estoy diciendo es, de mi tabla de vuelos, lo que quiero es el origen. Este distinct es exactamente lo análogo al unique y quiero el conteo de todos los aeropuertos de origen que son distintos entre sí. Entonces, al ejecutarlo, lo que voy a hacer es obtener lo mismo, que es, como decía, es la traducción, digamos, de lo que se ha hecho con DataFrame hacia SQL. Ahora, tal vez una pregunta puede ser, ¿por qué si yo conozco Pandas debería invertir esfuerzo en hacerlo de esta manera que tal vez a alguno le puede parecer incluso un poco tricky, un poco como con más estilo, que sea, por decirlo así? El punto es que en la industria de software, el data frame es reciente, data frame no recuerdo cuánto tiempo lleva, pero parece que no lleva más de 5 o 7 años, nada más. Entonces, no es un concepto, quiero decir, no es que exista hace 7 años, sino que se ha empezado a extender a partir de ahí, mientras SQL en realidad lleva ya varias décadas. Y lo importante en software es ver el ecosistema. Ahorita el ecosistema para SQL es tremendo. No solo hay cada vez motores, sino que sobre la sintaxis de SQL se están haciendo aterrizar muchos tipos de motores distintos que no necesariamente tenían que ver con base de datos. Un ejemplo directo es Blazing. Está permitiendo usar
SQL, pero su backend, su motor es su motor final, su motor hardware final es la GPU. Entonces, lo que antes era escribir código de C o C++ para poder hacer algo dentro de la GPU está llegando a altos niveles, y digamos, el punto fuerte de elegir SQL es que ya a nivel de industria de software, a nivel de empresas, a nivel de casos de uso que se pueden dar en la vida real, muchas de esas infraestructuras ya funcionan sobre motores de SQL. Entonces, la potencia de esto es que evita tener que hacer un cambio drástico de tecnología, hacer un refactoring o hacer toda una migración de tecnologías, permitiendo que la misma interfaz pueda trabajar también con nuevos hardware. Continúo con los casos de uso que tenemos. Entonces, a ver, lo que se quiere calcular acá, básicamente en este data frame, es todos aquellos vuelos que tuvieron algún retraso. Bueno, perdón, la cantidad de vuelos que tuvieron algún retraso. Con esto estoy obteniendo un data frame de los registros que figuran con algún retraso, y simplemente estoy acá contándolos. Y viceversa, lo que quiero es aquellos que no tuvieron ningún retraso. A ver, ejecuto. Y nos da las cantidades las proporciones, las proporciones no, nos da las cantidades de los registros en los que figuran vuelos con retraso y los que no. Ahora, una manera de... Esto no es muy útil así visualizarlo, no da como una perspectiva adecuada para hacer un análisis. Una manera más cómoda es recurrir a gráficos. Y acá algo que se va a hacer es, aparte de, al momento que lo genere lo explico mejor. Acá lo que se está haciendo es generar un histograma y ahora voy a explicar el histograma. Acá lo que está diciendo básicamente es la cantidad, los que tuvieron 0 retrasos, ¿qué cantidad hay, no? Acá básicamente es casi la mitad, digamos. Los que tuvieron 15 minutos de retraso, fueron menos de la quinta parte, un poquito. 30 minutos de retraso y así sucesivamente. Este histograma está cada 15 minutos de retraso, ¿no? 0, 15, 30, 45 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se ha armado este tipo de query? Es los saltos de 15 minutos, perdón, los estoy haciendo acá. Estoy generando solamente un array con los saltos de 15 minutos para tratar de obtener el histograma en función a ellos. Lo único que estoy haciendo es, en este caso, generando los puntos de corte, por decirlo así, para el histograma. Y lo otro que quiero hacer notar acá es el hecho de que los data frames, recordemos que todo esto de acá, el delay histogram, que proviene básicamente de este delay de acá, es un data frame de QDF, es decir, es un data frame que vive en la GPU. Una manera sencilla de pasar esa data que está en GPU hacia CPU es simplemente decirle al data frame, llamar a la función toPandas. Esta función lo que está haciendo es convirtiendo el data frame de QDF en un data frame de pandas. Que no es solamente una traducción sencilla, es decir, eso por debajo involucra que la data que está en GPU ahora está pasando a la memoria RAM a la cual tiene acceso la CPU. Y esta tarea no es trivial porque, por ejemplo, los motores de juegos hacen mucho esto, están constantemente moviendo data de la RAM a la memoria de video a las cuales tienen acceso a la GPU. Y esto es porque, como mencionaba, las memorias de video suelen ser, no son baratas, y se necesita optimizar sus... Entonces, la potencia de este método es que antes, para hacer un movimiento de ese tipo, no es que sea complicado, pero usando el lenguaje C no es tan trivial como simplemente llamar a toPandas. Y
llamar a la función plot de pandas, lo que permite obtener de manera muy rápida el histograma. De manera similar voy a generar el histograma, también basado en saltos, en este caso un poquito más pequeños, de los vuelos que sí estuvieron a tiempo. Acá vemos que incluso algunos vuelos estuvieron adelantados. Acá el número negativo, o sea, un retraso negativo es un adelanto, digamos. Digamos que los vuelos que se adelantaron alrededor de esta unidad de acá, me parece que sigue siendo minutos. Sí, ¿no? Los vuelos que se adelantaron en cuestión de minutos, vemos que no es que sean frecuentes, es decir, es más frecuente los retrasos que los vuelos que llegaron anticipadamente. Ahora, en otro caso de uso que se presentó, perdón, en el análisis de las aerolíneas y aeropuertos, es que, por ejemplo, ¿qué pasa si que queremos responder una pregunta de este tipo, que ya no es tan trivial, sino que lo que queremos es encontrar aeropuertos y aerolíneas que tuvieron retrasos en por lo menos 1000 vuelos. Ya es algo un poquito más elaborado. Entonces, lo que hago es el mismo esquema de antes. Voy a obtener, por ejemplo, me voy a centrar ahorita solo en los vuelos retrasados. Voy a obtener un data frame con los vuelos retrasados y voy a sacar solamente unas columnas de interés, que en este caso son el aeropuerto en el que se originó ese vuelo, el origen bueno, en este caso la ciudad de origen, la ciudad de destino, y cuánto retraso tuvo. Entonces, genero esos data frames. Ok, parece que se nos está acabando la memoria. Ahí está. Como vieron, acá estaba en rojo y se hizo una liberación de memoria. Y ahora estamos otra vez llenando la memoria con todos estos datos. A ver, recapitulo. Entonces, lo que hice fue, como decía hace un momento, generar nuevamente los vuelos retrasados, también los vuelos adelantados, y seleccionando unas columnas que van a ser de interés para poder resolver esta pregunta. Entonces, acá viene la primera parte. Lo único que estoy haciendo es cruzando la data del aeropuerto con la aerolínea. Estoy agrupando, en este caso, el nombre, la ciudad y el país de la aerolínea. Perdón, un momento. Pues, perdón, de los aeropuertos. Lo que estoy haciendo es el nombre y ciudad de los aeropuertos. Y finalmente lo único que estoy haciendo acá es contando los retrasos, considerando que esos retrasos sean mayores que 1000. Tal vez. A ver. Y bueno, entonces, y acá tenemos la respuesta a esa pregunta. Nuevamente, todo esto basado en la tabla delays, que es, como decía, la tabla que contiene los retrasos, y hacemos exactamente lo mismo si es que queremos averiguar los aeropuertos y aerolíneas que tuvieron, más bien, vuelos anticipados. Hacemos exactamente lo mismo, solo que cambiamos, perdón, se ha aplicado, creo, el query acá. Ok, perdón, acá están los aeropuertos que fueron el origen de algún vuelo y que tuvieron un retraso de más de 1000. Eso me olvidé mencionarles, pero acá está el nombre del aeropuerto. En este caso se refiere al aeropuerto origen. Y acá tenemos la tabla para los aeropuertos de destino que tuvieron más de 1000 retrasos. Tal vez algo interesante acá es que tal vez acá se está ordenando por el promedio.
simplemente porque queremos tal vez saber quiénes, de quienes tienen más de 1000 retrasos, también los quiero ordenar por el promedio de retrasos que tuvieron en general, ¿no? Por ejemplo, este tiene 21.000, entonces parece que es un aeropuerto con mucho retraso. Hacemos lo mismo, pero ya para las aerolíneas, en este caso. Y tal vez acá lo más resaltante o incluso lo que puede ser más confuso, es cómo sabemos que son más, que son las aerolíneas que tienen más de 1000 retrasos. Este halving que está acá, para los que conocen Pandas, es análogo a cuando se hace un aggregation dentro de Pandas. Entonces, esto es lo que permite, en este caso, poner la condicional de que la agregación sobre el grupo esté sujeto a que sean mayores que 1000. Ahora, el mismo análisis que hemos hecho para los vuelos con retraso se puede hacer para los vuelos con adelantos o anticipados. Lo que está cambiando en este caso es la tabla. Como vimos hace un momento, la idea de unificar o de tener las mismas columnas es precisamente poder enfocar el problema de los vuelos retrasados y anticipados con el mismo query. Básicamente esto se puede considerar el mismo query para los vuelos anticipados. En este caso, por ejemplo, vemos que Dallas es el que tiene más vuelos anticipados. Y de manera similar a la anterior, vemos también los aeropuertos que fueron los aeropuertos de destino con mayor cantidad de vuelos anticipados. Y finalmente, el query que nos da las aerolíneas, también con su promedio de vuelos anticipados. Tal vez estos de acá son los queries más complejos que se pueden hacer. En la práctica, lo que vamos a ver, lo que van a ver en presentaciones posteriores, es comparaciones entre estos queries que están acá contra la API de Pandas, es decir, cómo esto se pudo haber hecho con QDF, con un data frame, cómo se pudo haber resuelto el mismo problema. Y ahí se va a poder analizar qué parte puede ser análogo, ¿no? Un punto a punto entre un data frame para hacer un select, para hacer un group by. Bueno, el data frame existe el mismo group by. El tema del halving, que es tal vez lo que puede ser más confuso en general, sobre cómo se hace una condicional sobre una agregación, eso en Pandas también no es que sea tan trivial. O tal vez para los que estén familiarizados sí. El punto en general al que quiero llegar es que así como una persona se tiene que preparar lo suficiente como para poder responder preguntas sobre grandes volúmenes de datos usando data frames, también ahora con el hecho de que la interfaz de Blazing SQL sea precisamente un lenguaje SQL, es que una persona que ya lleva muchos años en la industria de software y conoce esta sintaxis, también puede acceder a estas potencias de cálculo. Y no solo queda ahí, sino que, como mencionaba hace un momento, ahora las GPUs también están habilitadas para poder procesar tipos de datos compuestos. Por ejemplo, acá algo que se está haciendo es, esta fecha que originalmente estaba como string dentro del data frame de vuelos, se está haciendo un casting hacia un datetime. Esta sintaxis es la que se usa en NumPy para definir un datetime. Y luego lo que se está haciendo con esta adaptación de la fecha usando el formato datetime es precisamente poder usar las funciones también en este caso las propiedades similares a los que trae Pandas para poder descomponer un string que originalmente representaba una fecha en tipos de datos más básicos, como pueden ser enteros que representan el año, el mes, el día y también el día de la semana. Acá, por ejemplo, lo que vemos es más lo que sería en este caso, un histograma en el que se ven cuántos vuelos
hay en enero del 2020, en febrero del 2020 y así sucesivamente hasta, en este caso, abril del 2020. Lo cual es bastante directo en general. A ver, voy a continuar ya por el tiempo. Similarmente, también se puede hacer algún tipo de análisis mucho mayor. Por ejemplo, acá vemos que los días de la semana, en este caso los lunes, los jueves y los viernes son los días más cargados con vuelos. Precisamente porque lo que estoy haciendo es generando una agrupación por el día de la semana en la que se realizan los vuelos y el promedio de vuelos, ¿no? Entonces, lo que intenta responder este gráfico es, en promedio, ¿qué días de la semana son los más sobrecargados con vuelos? Finalmente, para mostrar incluso el tipo de cómputo que se pueden hacer ahora sobre strings, es el hecho de que dentro de los nombres de los aeropuertos, se pueden hacer también operaciones de comparación. Es decir, acá está buscando, lo que se está resolviendo con esto es buscar en el nombre de los aeropuertos aquellos que contengan la palabra internacional entre paréntesis. Básicamente la manera en la que esta data es la manera en la que esta data está almacenando el hecho de que hay aeropuertos que también manejan vuelos internacionales. Y finalmente, este tipo de ejecución nos da que el hecho de que hay, bueno, esta cantidad, 898 aeropuertos que manejan vuelos internacionales. Esta última parte sí no va a ser tan sencilla de ejecutar porque hay que entrar, para aquellos que han seguido el ejemplo o están pensando seguir, el ejemplo solo tienen que entrar aquí en este link. Eso les va a permitir generar un token. Tienen que reemplazar ese token acá, porque es un token para poder usar el API de Google Maps. Y con eso van a poder generar un mapa. Bueno, acá no se ve porque, como decía hace un momento, hay que generar este token para poder generar un mapa en el cual se ven los puntos de los aeropuertos internacionales. Ahora, esto ha sido mi exposición el día de hoy. Es, como decía, es una comparación entre lo que ha sido lo que es la interfaz de QDF con la interfaz de Blazing SQL. En las siguientes presentaciones van a poder encontrar en más detalle las comparativas, como decía hace un momento, cómo hacer las agregaciones, que es lo más complicado, me parece, en este tipo de herramientas, o generar grupos, o incluso cómo intentar responder preguntas más complejas que las que hemos visto acá ahora. Y finalmente quiero acabar comentándoles que esta versión, este link que vimos en un inicio, corresponde a nuestro acceso nuestro acceso gratuito para una T4 o para un pequeño clúster de nodos con GPUs de tipo T4. No obstante, en Blazing, a ver, mejor ingreso desde acá, también dispone de una aplicación. Esta es la versión beta de esa aplicación, pero pueden acceder a ella mediante, esta es la URL real, app.blazingsql.com. Esta es la URL para los clústeres privados que ofrece Blazing. De momento esta es la versión de prueba en la que yo tengo al menos algunos clústeres creados. Igual va a pedir mi logueo con Cuba. Y al igual que yo he estado trabajando con este Jupyter Lab acá, que es un Jupyter Lab público y, bueno, cualquiera puede acceder y tener acceso a ciertas capacidades de cómputo. Yo puedo crear acá clústeres privados, seleccionando, bueno, acá es un nombre que yo elija, y puedo seleccionar clústeres, en este caso, de mayor capacidad de cómputo, de clústeres hasta de 128 nodos, dependiendo cuánta data se quiera manejar en ella. Yo ahorita tengo un clúster, esto de acá solo me lleva a como ven, este es un IP, me está llevando a un Jupyter Lab privado.
en general esa es la propuesta que tiene Blazing para poder acceder a máquinas más potentes para poder hacer cómputos sobre incluso volúmenes más grandes. Ahorita hemos trabajado sobre el orden de millones de registros, ¿no? Acá lo que se apunta es tener gigas de registros sobre los cuales trabajar. Demoró un poco porque mis clústeres estaban suspendidos, y algo que tiene esto es que como trabaja sobre Dask, también es posible, en este momento, bueno, no los tengo habilitados, tal vez tengo que arrancar uno de los notebooks. A ver, disculpen, ya como ya se me va el tiempo, perdón por la demora. Esto es básicamente lo mismo que yo tenía hace un momento para lo que yo tenía hace un momento para visualizar la GPU. Con esto puedo visualizar el clúster de Dask. Sino que en este momento creo que es mi clúster el que tiene algún problema. Puede ser algo que dice previamente. Recapitulando, esto es la propuesta que tiene Blazing para poder trabajar con clústeres privados y poder hacer, digamos, lo mismo que hemos hecho acá, pero ya de manera, en un entorno mucho más controlado por cada uno. Bueno, eso sería todo. Si hay alguna pregunta, le paso, en este caso, ya el turno a Lourdes. Gracias, Luis. A ver, ¿me pasas el comando de anfitrión para poder habilitar el vídeo? Ok, a ver, un momento. Bueno, no es necesario. A ver. Entonces, de nuevo agradecerte. Ha sido bastante completa el webinar. Creo que cada uno tiene su estilo para poder detallar cuáles son las características de los pasos que estamos haciendo. Como comentaste, va a haber otro webinar el próximo jueves que va a usar la data que tú también has usado, pero con queries un poco más complejas. Igual se puede ver en cualquier momento junto con los que hemos dado antes en nuestro canal de YouTube, en Blazing SQL. Y bueno, agradecer a César, Iván, Roberto, que han estado conectados por este medio, y a aquellos que han estado desde el streaming de YouTube. Gracias por su tiempo y hasta el jueves. Ok, gracias, Lourdes. Una pregunta.